Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Matías Tenenbaum y junto a Víctor Martínez les vamos a hablar sobre los cuatro tipos de ángulos que existen en el cine. Cuatro o cinco, ahorita vamos a verificarlo mientras estemos contando. ¿Para qué nos sirven estos ángulos? ¿Cómo podemos hacer que nuestras historias se cuenten mejor a través de estos ángulos? Y entender que la forma no está sobre la narrativa, sino que la narrativa pide cierta forma y cierto tipo de lenguaje visual. Entonces, para empezar, este segmento de Hay Cuadro les paso a Víctor. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los ángulos en el cine. Entre ellos comencemos de una forma ascendente. Primero está el nadir, que es como vista de gusano, que le llaman. Este ángulo consiste en poner la cámara totalmente viendo hacia arriba. Entonces simula la vista de gusano. Eh, ¿Qué podríamos decir de la vista? Quizá ese sería más como mostrar la perspectiva de algo o de alguien viendo hacia cierto lado. O pues en el momento no se me ocurre una. No sé si vos te recordés de algún. Sí, sí. El nadir, pues como dijo Víctor, es como que si uno estuviera poniendo la cámara acostado en el suelo viendo hacia arriba, entonces el encuadre va a agarrar todo hacia arriba, ¿verdad? El uso que se le da al nadir, como mencionó Víctor, no solo puede ser de un punto de vista, sino para crear un personaje intimidante, para enseñar fuerza, para enseñar poderío, ¿verdad? Cuando algo es extremadamente intimidante, se puede utilizar el nadir. Algo que utiliza eh, el nadir bastante, no, pero me confundí, no, no es el nadir, sino que Tarantino usa muchos contrapicados, que ya vamos a hablar de esto más adelante, pero el nadir lo pueden ver a través de muchas películas, en todas se usan el lenguaje que estamos hablando ahora, pero el nadir básicamente lo que hace es crear que tu personaje sea gigante, ¿verdad? Cuando estamos viendo algo desde abajo, lo vemos gigante, lo vemos más grande, por ende es más intimidante el personaje y es un punto de vista muy fuerte, ¿verdad? El nadir, eh, el nadir es un recurso eh, pues que uno puede utilizar al final de cuentas, como mencioné, para hacer que algo se vea mucho más grande de lo que es, o un punto de vista de un personaje, por ejemplo, viendo un edificio, creo que eso también podría funcionar como ángulo nadir. O también simulando a veces quizá algún animal, ¿no? Que está viendo desde cierto punto, que te haga crear esa sensación de que no es, no es algo normal, ¿verdad? Yo creo que no es tan común, o por lo menos yo siento que no se usa muy recurrentemente en el transcurso del cine. Quizá uno opta más por lo que es un contrapicado, un picado, que estaremos hablando más de eso. Bueno, si vamos de forma ascendente, lo que seguiría sería el contrapicado. Entonces esto viene a hablar mucho de lo que dice Mati también, de mostrar cierta perspectiva o cierto ángulo de poder, ¿no? Entonces al poner la cámara de esta posición, tú le dices al espectador que este personaje tiene poder sobre el otro personaje. ¿Cómo? Bueno, al mostrar el siguiente plano podrías usar lo que es un plano normal, que es el que le sigue. Entonces muestras que este personaje está en un ámbito normal, pero este otro tiene cierta perspectiva porque lo ves desde arriba, ¿no? Eh, sí, el plano normal, no sé si nos quieres hablar de ese. Sí, no, del contrapicado todavía. La diferencia para que entiendan la posición de la cámara entre el nadir y el contrapicado es hacer de cuentas que el nadir es uno recostado sobre el suelo viendo hacia arriba, viendo completamente hacia arriba. Y el contrapicado es como que si uno estuviera encucliado o de rodillas viendo no en una línea recta hacia arriba, sino como 30 grados más abajo, ¿verdad? Eh, y sí, lo que mencionaba sobre el contrapicado es que Quentin Tarantino utiliza este plano cada vez que los personajes abren un baúl, o por lo menos una vez en sus películas utiliza este plano, que los personajes abren el baúl y tenemos como un punto de vista del baúl.
Por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando tenemos a los dos personajes de Samuel L. Jackson y John Travolta que abren el baúl y los vemos desde un contrapicado y vemos que son personajes intimidantes con cierto poder, con cierta fuerza, a pesar de la narrativa y de la historia cómica y burlona, ¿verdad? Bueno, y después tenemos lo que es el plano normal, por ejemplo, el que estamos usando ahorita para este video. Podría decirse que es un plano normal, ya que está a nivel de los personajes o de la puesta en escena. Este es el más común, creo yo. Eh, Narrativamente es más que todo el posicionamiento. Ahí tú tal vez tendrías que empezar a probar más con la composición, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y luego seguiría lo que es un picado. Un picado sirve para lo opuesto que el contrapicado. Entonces tú puedes mostrar a un personaje más débil porque lo estás viendo desde arriba. O un personaje que quizá no es muy seguro de sí mismo. Igual lo puedes ver desde ese punto de vista. O el punto de vista de otro personaje que lo está observando y luego ya cambias a lo que es el personaje, ¿no? Y tenemos por último lo que es el plano eh, cenital o vista de pájaro, que simula la vista de un pájaro o ves desde arriba. Sí, Sí, el cenital es como que si uno estuviera haciendo un plank sobre el cielo, viendo hacia abajo, ¿verdad? Ya en un ratito les vamos a dar un ejercicio para que hagan, así se memorizan eh, cómo es cada plano, ¿verdad? Y cómo es cada ángulo, pero para no saltar tan rápido las etapas, el frontal o el plano normal también se le puede denominar como frontal, ¿verdad? Porque es frontal al personaje, ¿verdad? No lo estamos viendo ni desde abajo ni desde arriba, sino lo estamos viendo a él, en lo que es. Después, como mencionó Víctor, el picado es al contrapicado como el cenital es al nadir. Por eso me refiero que el picado no es totalmente viendo desde arriba, sino que es como 30 grados más abajo que eso, ¿verdad? Ah, y también se nos olvidó mencionar un tipo de ángulo que es el ángulo holandés, ¿verdad? Que ese también es muy interesante. El ángulo holandés lo que hace es que esto no es tanto en un eje vertical de la cámara, de mover la cámara así, sino es más de moverla sobre el eje X, ¿verdad? El horizontal, que es mover la cámara a 25, 35, 45. Hay directores que inclusive la ponen a 90 grados sobre su eje horizontal. Entonces la cámara, en vez de verte así como te ve normalmente, te está viendo así, te está viendo así, o te puede ver totalmente así, ¿verdad? Eso le da como un desbalance, no sé si esa es siquiera una palabra, pero no se siente balanceada la imagen, te están diciendo que de por sí hay algo malo de lo que estás viendo, hay algo inestable, entonces para eso se utiliza el ángulo holandés. sí, sí, el ángulo holandés es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, como dice Matías, te saca de, bueno, ¿qué está pasando acá? Creo que se usa mucho en lo que son películas de terror o de ¿cómo se llaman? De suspenso, que empiezan a advertirte y decirte, aquí está pasando algo malo. Entonces, es interesante, creo yo. Cada ángulo te ayuda a contar algo diferente, entonces no es como cosa de, solo porque se ve bonito. Entonces siempre sepan que dependiendo cómo pongan la cámara, van a estar transmitiendo algo diferente, quieran que no. Eh, por eso hay un lenguaje y esto es como que algo vital. Eh, Sí, como dice Víctor, al final de cuentas siempre hay que mencionar y hay que seguir remarcando que siempre que uno va a poner la cámara en un lugar es porque quiere contar algo, ¿verdad? Quiere explicar algo de cierta forma. Es muy diferente que si hagamos de cuenta en una historia, en una película, Víctor acaba de cometer un asesinato, ¿verdad? Y llego yo como director o con mi director de fotografía y decidimos, creo que lo mejor que podría suceder en este momento es poner un contrapicado hacia Víctor
porque estamos enseñando que es un personaje fuerte, es un personaje grande que acaba de asesinar a alguien. Es muy diferente tener eso a tener un picado, por ejemplo, que podría llegar a transmitir tal vez el mismo sentimiento de una manera diferente, pero el estándar es, ponele, para que alguien se vea más intimidante, usarías un contrapicado. Sin embargo, al final, algo muy bonito del cine es que existe la disociación, que es poner dos cosas que no pertenecen juntas en un mismo lenguaje visual o en un mismo lenguaje narrativo. Entonces, por ejemplo, si el personaje de Víctor cometiera un asesinato y yo tengo un plano cenital de él, un plano general cenital de él parado en el centro, en vez tal vez de transmitirme delicadeza o fragilidad de parte del personaje, tal vez hasta cierto punto puede llegar a transmitir ese empoderamiento, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Y por lo mismo siempre tienen que estar muy seguros de lo que quieren, porque quizá tú sí quieres demostrar poder y lo pones de esa forma y quizás no estás dando el mismo mensaje. Al menos que tú estés muy seguro y bueno, voy a poner la cámara no, perdón, picada, porque el asesino eh, en este punto se está quebrando, quizá, puede ser. Entonces ya estás transmitiendo algo diferente, no es lo mismo ponerlo así, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo jugar con los planos, probar, hacer pruebas y hasta preguntar a las personas qué opinan, qué sintieron de cierto plano o de cierta imagen. Y por ahí van a ir encontrando cosas interesantes. Sí, también algo que mencionaba al inicio es no poner la forma sobre la narrativa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a poner ángulos en lugares donde no deberían haber ángulos? Bueno, o sea, si la visión del director y la narrativa no están pidiendo que hayan ángulos, ¿verdad? Porque al igual que cuando uno está escribiendo una historia y uno sabe como, esto podría quedar bien en este momento, de la misma manera funcionan los ángulos. Por ejemplo, hay ángulos que se utilizan de manera innecesaria y solo por que, qué cool o qué bonito sería poner un ángulo holandés ahorita, pero no tiene nada, nada que ver con la historia, no tiene ningún aporte narrativo, ningún aporte en lenguaje visual, sino que solo lo utilizan como un estilo. Y al final de cuentas hay muchos directores que usan hoy en día, más que todo en las películas taquilleras, vemos cómo se utilizan ángulos, movimientos de cámara, lenguajes visuales y auditivos que no tienen un motivo detrás de ellos, ¿verdad? Que solo porque se ve bonito, ¿verdad? Al final es algo y es como un paradigma en el que estamos acostumbrados a ver en industrias grandes. No quiero generalizar tampoco, pero sí en muchas películas taquilleras podemos ver como con tal de que se vea bonito, utilizan la forma sobre la narrativa. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque pues quizás hasta sacar a la audiencia o puede ser que el movimiento sea muy brusco, entonces no vas a sacarla en lugar de que digan, qué bonito, sino van a decir, ay, qué raro se ve, ¿no? Entonces, sí, es mucho de ir probando, tratar de siempre usar lo necesario o, o usar en el momento necesario que lo pida los personajes o, como dice Matías, la película o el cortometraje. Em, ¿Qué más podremos? Yo creo que en sí, en general, básicamente estos son los ángulos. No sé si a vos se te ocurre algo diferente. Sí, como les mencionaba hace unos minutos, hay un ejercicio muy fácil que pueden hacer con sus amigos o si solo están tratando de memorizarse cómo funcionan los ángulos, ¿verdad? Idealmente hacerlo en un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, si tenés a una persona que está dando las órdenes en el medio del hay un círculo de personas y esta persona dice, por ejemplo, picado. Entonces todas las personas afuera del grupo tienen que poner como un visor, como si tuvieran, como si ellos fueran el lente, poner un visor y ver hacia abajo, parados, ¿verdad? Y ponerle, nadie la erró y la persona dice Nadir
y una persona mira solo hacia arriba y no se tira al piso y mira hacia arriba, entonces esa persona pasa al medio para dar las órdenes, ¿verdad? Para decir como, ah, ok, ahora dan un picado, ahora dan un nadir. Y pues como yo lo hago normalmente y la dinámica que he trabajado es cuando uno dice un plano cenital o vista de pájaro, la gente se tiene que parar sobre una silla o sobre una mesa y ver hacia el piso. Cuando es un ángulo picado, solo parados viendo hacia el piso, siempre haciendo el visor. Sí, por ejemplo, eh, un picado. No sé si la cámara lo va a captar, pero sí. Y bueno, ya cuando es una dinámica de grupo llega a ser como mucho más activa, la gente la está errando, algunos no la logran, algunos sí, y poco a poco se van dando cuenta y se te queda trabado en la cabeza cómo funciona esto de los ángulos. Eso es solo la técnica y la estética, ¿verdad? Ya a la hora de tener la cámara hay mil maneras en las que se pueden implementar los ángulos y personalmente yo les recomiendo que primero, como lo que dijo Víctor, salgan a practicar, pero piensen afuera de los paradigmas que nos ha establecido la sociedad y el cine contemporáneo, ¿verdad? Y el cine clásico. Empecemos a pensar cuáles son las nuevas formas de contar una historia a través de estos, por lo menos ahorita, de estos ángulos que han formado la historia del cine. ¿Qué todavía podemos hacer con ellos diferente a lo que ya se ha visto en trabajos previos? Sí, ahorita que estábamos hablando de eso me acordé de Black Panther. Hay una escena en la que no sé si cuenta como un ángulo o más como algo de edición, pero es probable que sí lo hayan hecho con una cámara robotizada, pero hay una escena cuando el villano entra a Wakanda y la cámara empieza como que a hacer un giro completamente, comienza de cabeza y empieza a dar un giro a poner la cámara normal, ¿verdad? Entonces te crea una sensación como de ahorita en este punto el villano está entrando en el va a cambiar las cosas en donde para el personaje o para toda la película y es bastante interesante, entonces creo que son recursos nuevos que pues pueden funcionar, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, un análisis que aparte del que hizo Víctor es que ese mundo se está dando vuelta, literalmente, ¿verdad? Em, sí, todas las películas juegan con ángulos. O sea, sería muy extraño que una película sea toda en un plano frontal, a menos que sea un plano secuencia a través de toda la película, ¿verdad? Que, por ejemplo, Russian Ark, que es una película rusa que se hizo todo en un plano secuencia, inclusive esa tiene todos los ángulos de cámara, si no estoy mal. Todos los ángulos de cámara. Y eso que se filmó en una toma. Pueden ver inclusive la diferencia y la forma de contar las historias para que no sean repetitivas y redundantes en cuestión de ángulos, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes encuadres en cuestión de ángulos que uno puede hacer para que la historia no se sienta o muy lenta o muy rápida o que tenga el ritmo que necesita? Todo esto a través de los ángulos, ni siquiera metiéndonos a edición o a composición. Sí, 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 es bastante bueno. También vean muchas películas y empiecen a analizar y a pensar en, bueno, ahorita la cámara está en cierta posición, entonces empiezan a ver más a fondo qué te está queriendo decir, ¿verdad? Yo espero que les haya funcionado todo esto, esta información. Espero que la practiquen y sigan aprendiendo más, buscando siempre referencias. Y cualquier cosa igual pueden preguntarnos en los comentarios y en nuestras redes sociales. Sí, gracias Víctor. Estén atentos a más videos. También si la información que les damos sienten que no fue exactamente lo que estaban buscando, nos pueden escribir a nuestras redes sociales igual y estamos más que felices de responderles cualquier pregunta que tengan, duda que tengan. Tal vez quieren que hagamos otro video sobre cómo profundizar este tema en específico a detalle. Y pues eso, muchas gracias y estén pendientes. Muchas gracias, muchas gracias.